Aplicación del teclado LCD y servomotor para un posible proyecto de cerradura electrónica. Tercera parte. El código o programa. En este tutorial vamos a estudiar el código que va a hacer que todo el hardware que hemos descrito en los anteriores capítulos funcione y cumpla sus objetivos. Como ya sabemos por otros capítulos del curso de Arduino, lo primero que tenemos que hacer es abrir en nuestro ordenador la aplicación de Arduino que también vimos cómo se descargaba e instalaba en otro tutorial. Luego tenemos que crear un nuevo sketch o proyecto al que guardaremos con un nombre que nos recuerde de qué va el código o programa. Así, por ejemplo, para este proyecto en el que pretendemos explicar una aplicación conjunta de un teclado, un LCD, I2C y un servo, pues yo le pondría, por ejemplo, pues teclado-LCD-servo-1, pero lógicamente cada uno debe ponerle el nombre que más le convenga. Cada vez que creamos un sketch nuevo y lo guardamos con un nombre distinto, se crea una carpeta para dicho sketch. Entonces nos aparece una interface de Arduino limpia con el nombre que hemos dado al sketch y con las dos típicas funciones de momento vacías. La función void setup, paréntesis, paréntesis, y apertura y cierre de llaves, y la función void loop, abre y cierre paréntesis, abre y cierre llaves. Como ya explicamos en otro tutorial, la estructura tanto de la función void setup como de la función void loop es la siguiente. Las dos funciones comienzan con la palabra void, que significa vacío, es decir, que dentro de los paréntesis no va a ir ningún parámetro. A continuación va el nombre de la función. En el caso de void setup, el nombre es setup. Y en el caso de la void loop, el nombre es loop. A continuación del nombre van dos paréntesis, uno de apertura y otro de cierre, y como podemos observar están juntos, y dentro de ellos no hay nada porque, como ya hemos dicho, estas funciones no llevan parámetros dentro de los paréntesis. Existen otras funciones que son con parámetros, pero en este tutorial no las vamos a utilizar. Además de la palabra void, del nombre de la función y de los paréntesis, estas funciones y todas las funciones llevan dos llaves. Una llave de apertura y otra de cierre. En el lenguaje de programación de Arduino, que es un tipo de lenguaje C, por cada paréntesis que se abre, tiene que haber otro paréntesis de cierre. Lo mismo sucede con las llaves. Por cada llave de apertura tiene que haber una llave de cierre, ya que si no, al compilar el programa o código o sketch nos dará un error. Pues bien, dentro de las llaves es donde tenemos que escribir las líneas de instrucción del código que necesitamos. Como podemos observar, ahora mismo tan solo hay dentro de las llaves de cada una de las funciones un comentario explicativo. Los comentarios, como ya explicamos, tienen que ir precedidos de dos barras inclinadas a la derecha. Esto es muy importante porque estos comentarios no se ejecutan al correr el programa. Tan solo sirven para dar información al programador. En el caso del void setup hay un comentario inicial que nos dice para qué sirve dicha función.
Nos dice que pongamos aquí el código de configuración que se ejecutará una sola vez. Una sola vez cada vez que ejecutamos el programa. Es decir, al iniciar el programa, lo primero que hace el flujo del programa es ejecutar todo el código que hayamos escrito entre la llave de apertura y la llave de cierre de la función void setup. Pero mientras sigue el programa ejecutándose con otras funciones, o aunque esté en pausa, no se volverá a ejecutar el código mencionado. Ahora bien, si reseteamos el Arduino, volverá a iniciarse el programa y volverá a ejecutarse el void setup. Si apagamos y volvemos a encender el Arduino con el mismo programa, este volverá a ejecutarse desde el inicio y por lo tanto volverá a ejecutarse el void setup. O sea, que el código que haya en el void setup tan solo se ejecuta una sola vez por cada ejecución del programa. En cambio, la función void loop ejecuta en bucle continuo e infinito todo el código que hay dentro de la llave de apertura y cierre de dicha función. Es decir, después de ejecutarse una sola vez la función void setup, el flujo del programa ejecuta una y otra vez la función void loop hasta que apagamos el Arduino. Pues bien, una vez explicado lo anterior, que es un recordatorio de lo que ya hemos visto en capítulos anteriores, vamos a meternos de lleno en este apasionante mundo de la programación que, como ya hemos dicho, es el alma o la vida del hardware, pues sin él este no sirve para nada. Si nuestro programa, por razón del hardware que va a utilizar y por necesidad del código que vamos a programar, necesita librerías, variables y o constantes globales, esto es lo primero que tenemos que escribir antes de escribir nada en las funciones void setup y void loop. También es buena costumbre poner un comentario al principio explicando resumidamente para qué sirve el programa que estamos programando. El alumno ya debe saber por otros capítulos anteriores, donde explicábamos los conceptos básicos de la programación de Arduino, qué es y para qué sirve una librería, qué es y para qué sirve una variable global, etc. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es importar todas las librerías que vamos a necesitar en nuestro proyecto. Estas librerías son una porción de código que necesitan determinados tipos de componentes hardware. Por ejemplo, en nuestro proyecto vamos a utilizar un servo. Entonces necesitamos la librería servo.h. Cuando vamos a importar una librería, lo primero que tenemos que hacer es ver si ya la tenemos en el IDE de Arduino. Para ello, pinchamos en la pestaña Programa y dentro de Programa en Importar librería. Como vemos, se nos despliega una ventana emergente que contiene una relación de librerías que tiene nuestro IDE de Arduino. Vemos que la librería Servo está incluida. Entonces, hacemos un clic con el botón izquierdo del ratón y automáticamente la librería se importa a nuestro sketch. Otra forma de importar la librería es escribiendo directamente la misma.
Pero cuando hagamos esto tenemos que respetar las reglas de cómo se escribe la importación de una librería. La estructura de una librería consta de lo siguiente. En primer lugar, el carácter alfanumérico almohadilla. A continuación, la palabra include. Después de include, el símbolo menor que. A continuación del menor que, el nombre específico de la librería. En nuestro caso, Servo. La primera con mayúscula. Si no escribimos el nombre correctamente, nos dará error al compilar. Pero, ¿cómo sabemos si hemos escrito correctamente el nombre de la librería? Bueno, en primer lugar, para importar una librería, lo primero que tenemos que conocer es su nombre exacto, bien viéndolo en el IDE de Arduino o bien recurriendo a la página del fabricante del componente. Pero el editor de programación que lleva el IDE de Arduino, cuando escribimos correctamente el nombre de una librería, se torna en rojo. De manera que si nos hemos confundido poniendo, por ejemplo, servo con minúscula, .h, en lugar de servo.h con mayúscula, no se pondrá en rojo, lo que debemos interpretar que lo hemos escrito mal. Bien, siguiendo con la estructura de una librería, después de escribir correctamente el nombre de la librería, hay que poner un punto y seguido y la letra H minúscula después del punto. Finalmente, la estructura se cierra con el símbolo mayor que.